Noelia, ¿cuál es el valor histórico del pituto? Entramos a un tema caliente. Estamos empezando a calentar motores para lo que viene a continuación nuestra próxima nota. Bueno, es lo que llamamos en antropología un universal antropológico, es decir, no es que la clase media lo practique más o de forma así como brutalmente más significativa que otros grupos sociales. Lo que pasa es que es el grupo que a mí me interesó estudiar porque yo pensaba que ese grupo no requería del intercambio de favores para conseguir cosas en la vida. Existe en todos lados, yo creo que en otros países se ve más como sistema de intercambio en la clase alta. Pero acá en el caso de Chile, efectivamente, por la gran segmentación, por el hecho que la gente se forma en lugares de educación muy marcados y muy segmentados, se establecen formas de solidaridad. Y por ejemplo, para encontrar trabajo, uno sabe muy bien que tirar un currículum por tirar un currículum no da resultados, ¿no? Uno empieza a hacer correr la voz de que uno busca trabajo y empieza a avisar a amigos. En Europa el sistema sería absolutamente distinto. No digo que sea mejor ni peor, es muy distinto solamente. Pero en Chile a mí me llama la atención que uno empieza a decir a gente que ni siquiera es del medio lo que necesita conseguir. Y efectivamente eso establece una deuda simbólica, una reciprocidad que también permite establecer lazos que uno podría decir de clase, es discutido, pero que son formas de solidaridad muy importantes. Y en Chile en general, la gente en la clase media, pero también en otros grupos, sabe dónde trabajan los demás, qué tipo de trabajo tienen, qué hace el cuñado de la prima, porque son formas de conseguir cosas que uno no puede conseguir a través del Estado, porque muchas veces los servicios públicos son de mala calidad o dilatan demasiado el tiempo de la respuesta y las respuestas privadas son muchas veces caras, por lo tanto poco accesibles. Entonces, para todos esos grupos que están en cierta situación de vulnerabilidad, recurrir a la solidaridad de los demás vía pituto, favores o compadrazgo es una forma de solucionar problemas graves en la vida. Pitutocracia versus meritocracia. Es la nota que tenemos preparada acá en Cultura Verdadera. Pongan atención. No estar condenado por nacimiento a pertenecer a un cierto grupo socioeconómico. Ese es el paradigma de la movilidad social. Si bien Chile presenta buenos números en esta materia, comparándose con el resto de la región, las negras cifras de desigualdad de oportunidades y repartición de ingresos no contribuyen. Es ahí en donde la meritocracia se transforma en la búsqueda real y por los propios méritos de escalar socialmente. Bueno, por lo menos por lo que yo he investigado, hay un elemento súper fuerte también en el discurso de las personas que son de clase media y que vienen de hogares, por ejemplo, de clase trabajadora, en torno al tema de la meritocracia, lo cual ha hecho en cierto sentido una apuesta por la movilidad individual. Es decir, yo, que tiene que ver con esta cosa de a mí nadie me ha regalado nada, yo me esfuerzo, y los que no se esfuerzan son los que permanecen pobres. Entonces tiene un cierto correlato también en un discurso bien castigador hacia los sectores populares, ¿ya? Porque la meritocracia lo que hace es decir, las cosas están como están porque la gente se esfuerza o no se esfuerza. Pero es un elemento súper presente en Chile. Siempre en los estudios aparece que la gente considera que la forma más justa de distribuir los recursos en Chile sería a través del mérito. Pero yo creo que lo interesante ahora es de cómo eso dialoga con la cierta como expectativa y el comienzo de la frustración respecto de la meritocracia, ¿ya? Porque la meritocracia diría, en realidad no todo es pituto, ¿no? En realidad la meritocracia diría, bueno, si usted estudia, se esfuerza, ¿verdad?, va a tener una recompensa. Y en general hay un acuerdo como general respecto a la valoración de la educación, pero cuando uno ve datos un poco más complejos se da cuenta que la gente es un poco más... digamos, ciertos grupos desconfían realmente de que esto pueda significar este mundo de oportunidades que está descrito así como en el imaginario. La idea de emparejar la cancha para que gane el mejor forma parte de una ambición social compartida por quienes buscan un país más justo y equitativo. Pero, ¿existe meritocracia en Chile? Una gran mayoría comparte la idea de que la sociedad debe repartir los bienes de acuerdo a las capacidades y el esfuerzo individual, y no en función del apellido o el colegio de procedencia. Pero lo que
que suena bonito en el papel o en el discurso no necesariamente se da en la realidad. Mi próximo jefe es compadre de mi tío. Mi nueva secretaria es prima de un amigo. El gerente es amigo del dueño. Son ejemplos que se repiten mucho más de lo que quisieran quienes aspiran a un país con más meritocracia y menos pitutos. Yo creo que históricamente en algún momento fue importante el tema del pituto por el tema de que los de la clase media está muy vinculada al Estado. Entran profesionales a trabajar al Estado, ¿verdad? Se fortalecen ciertas instituciones y cómo empieza a haber como un autorreclutamiento respecto de ciertos sectores políticos, ¿ya? El Partido Radical, la Democracia Cristiana. Entonces se dan estas prácticas de autorreclutamiento que va derivando esta idea como del pituto, ¿verdad? De buscar a alguien a través de un capital social determinado que pueda proveer de información o contactos para la vía laboral. Y eso está como muy anclado, evidentemente, en la historia de la clase política, términos generales, de derecha a izquierda, bueno, ahí es más complejo. Pero yo creo que a partir de los 90 en adelante hay un componente bien importante en lo que es ser clase media, en lo que la gente identifica como clase media, que es el componente de meritocracia, esta idea del esfuerzo, esta idea de a mí nadie me ha regalado nada, ¿cierto? Entonces ahí nosotros vamos a ver un pequeño quiebre con esta idea del pituto. Al parecer, esta herramienta se ha ido transformando en el tiempo en un factor clave para, por ejemplo, postular a un empleo. El pituto no es otra cosa que la versión chilena del fenómeno conocido universalmente como nepotismo, preferencia que tiene gobernantes o funcionarios públicos para dar empleos a familiares y amigos, sin importar el mérito para ocupar el cargo, sino su lealtad o alianza. El pituto es una costumbre o mala costumbre ya enraizada en la idiosincrasia nacional. Si usted busca con desesperación. Hoy en Mentiras Verdaderas analizaremos las posibilidades que tiene la meritocracia de derribar un defecto que no solo ha inspirado canciones, sino que también juega en contra de la tan ansiada movilidad social. Un pituto con pituto, un pituto con pituto, con un pituto lo puede usted lograr. Ahí está el momento Boric, en Cultura Verdadera. Si se aburre de llenar formularios, trámites largos, trámites burocráticos, 20.000 fotocopias de un currículum que nadie mirará, venga más tarde, espera al jefe, haga la cola, su turno, por favor, no sufra más e invoque a su protector, decía Sexual Democracia hace ya muchos años. ¿Se puede surgir en este país sin pitutos? Es la pregunta que dejamos a esta hora de la noche. Manuel, tú que has estudiado este tema, ¿se puede? No me respondas, hacemos un alto, vamos a un corte y a la vuelta, pitutocracia versus meritocracia. En Cultura Verdadera hablamos de la clase media en Chile. Vamos y volvemos. Todo García Huidobro, ¿se puede? O sea, a ver, yo creo que lo que se denomina pituto, la prebenda, la ayuda, digámoslo, como decía Manuel, el tema de la solidaridad, en fin, del grupo. Es una de las tantas herramientas que tú tienes para moverte. Lo ayudo, Cristóbal, como decía Sexual Democracia, se conoce de muchas maneras el pituto: movida, arreglín, compadrazgo, santo de la corte, paleteada, influencia, contacto, teje-maneje, mover los palillos, arreglarse los bigotes, entrar por la ventana, etcétera. Entre otras. Entre muchas otras. Yo creo que son herramientas que forman redes o sea, que ayudan a formar redes de protección, de asistencia, etcétera. Lo conversábamos fuera de cámara. Hoy día esto nos parecería así como condenable. Pero la pregunta es ¿por qué se volvió condenable siendo que antes no lo era? Ahí tendríamos que discutir sobre la bondad o maldad de este tipo de circunstancias. Yo creo que tú puedes surgir sin necesidad de un arreglín o de un santo en la corte, pero nadie te dice que eso va a ser fácil, ¿ya? Entonces el problema es levantar barreras en este caso, y el pituto te ayudaría supuestamente a eso. Pero además también esto es una historia muy antigua, esto no es una cuestión así como que pasa solamente en Chile en primer lugar, y segundo que es como una cuestión de los últimos años, producto de el ascenso de la corrupción en algunos casos, sino que quizá, no sé si es un elemento idiosincrático, no lo quiero decir así, pero sí está imbricado en parte de nuestra cultura americana, no chilena solamente. Por ejemplo. Bueno, a ver, no sé,
una colonia lejana de España, digamos, en el siglo XVI, XVII, XVIII, finalmente tú tenías que arreglártelas con la gente que era como tú, digamos, que estaba sometido a las mismas presiones para enfrentarte a las circunstancias como los impuestos, la opresión de los funcionarios nombrados por el rey, etcétera. Entonces, finalmente tú encontrabas mecanismos para burlar la ley, incluso, que era muy común en América colonial, y por lo tanto finalmente servía como válvula de escape también a la presión que podía ejercer el tratar de que las autoridades hiciesen cumplir la ley frente a la resistencia que tenía la población de enfrentarse a eso. Y qué mejor que tener un amigo, un compadre, un compañero de ruta que efectivamente te ayuda a sortearse ese camino pedregoso. ¿Cómo escogía Ibáñez a sus ministros? Ah, ¿te gustó esa? Me encantó. No, a ver, hay una historia que durante el segundo gobierno del presidente Ibáñez, que no es el más lustroso de todo, de los dos gobiernos que tuvo, que él, en una forma bastante cínica, una vez le preguntaban, bueno, ¿y usted cómo elige a sus ministros? Bueno, muy sencillo, entre un desconocido y un amigo, entre un amigo y un pariente. Listo. No sé, indudable, no sé si él lo haya hecho así, no me parece, pero sí estaba rodeado de gente que era de un círculo muy cercano a él, porque además también a Ibáñez no lo apoyaba una estructura de partidos sólida, eran partidos ibañistas, personalistas. Entonces, en ese sentido, a pesar que yo no soy un experto, hay otras personas que han trabajado este tema, Ibáñez era una persona muy desconfiada del técnico, muy desconfiada del tecnócrata, entonces quería gente que él pudiese manejar, pero que además también tuviesen cierta afinidad intelectual y también del modo de hacer las cosas. Entonces, ahí está el tema del desconocido del amigo. Emanuel, yo sé que tú has investigado este tema. ¿El pituto siempre ha existido en la historia de Chile? No he trabajado antes de los años 20, entonces no me haré cargo de la respuesta antes de eso. ¿Cuál ha sido su función histórica desde tu Sí, bueno, hay que tomar en consideración otro elemento de idiosincrasia latinoamericana, la tremenda desconfianza entre individuos y hacia las instituciones, que es uno de los grandes problemas que tienen los sistemas sociales y políticos en América Latina. Hay otros continentes en los cuales se exhiben tasas de confianza entre la gente mucho más altas. ¿Esto es particular en Latinoamérica? Es muy particular a Latinoamérica, claro. Entonces, claro, cuando tú necesitas colaboradores, gente con quien trabajar, o paras tu esquina, tu garage ahí en la esquina, obviamente que vas a preferir a alguien conocido, porque igual hay que hacer que las cosas funcionen en la vida y uno no tiene muchas oportunidades de encontrar colaboradores. Entonces, en general se solicita más bien alguien conocido, recomendado, que es una forma de borrar un poco la incertidumbre que genera trabajar con desconocidos. En otras partes no hay mayor problema respecto de trabajar con desconocidos, pero aquí, efectivamente, con las tasas de pobreza, con la delincuencia o con el mito, digamos, de la delincuencia, uno tiende a recurrir a gente que, al tener un conocido intermedio, entonces eso me asegura que ya va a ser una persona confiable.